con 62 años cumplidos, y aunque no se note, su lucha contra el tiempo, la autoexigencia en los sets y sus manías peligrosas. Esta es la historia de vida de Tom Cruise, te invito a que la veas completa. Tom Cruise nació el 3 de julio de 1962. Tuvo una infancia agitada. Su padre arrastraba a sus 4 hijos y a su esposa por todo Estados Unidos. Ningún trabajo lo convencía, duraba poco en cada ocupación. Siempre intentaba empezar en otro lugar. Creía que sus problemas eran nada más que de locación. Se mudaron 15 veces en la misma cantidad de años. Eso provocaba, como es lógico, que sus hijos debieran cambiar de colegio cada vez. Esa vida nómade e incómoda hizo que Tom no pudiera establecer lazos profundos con ningún amigo. Cuando apenas entraba en la adolescencia, su padre los abandonó. Casi no volvió a tener contacto con su familia. La madre consiguió 3 trabajos para mantener a sus 4 hijos. Tom se refugió en el cariño de sus hermanas. Su otro sitio de resguardo fue el deporte. Se destacaba en los deportes en los que la fuerza física prevalecía, la lucha grecorromana y el hockey sobre hielo. Hubo quienes le insistieron para que siguiera estudiando porque era muy factible que consiguiera una beca deportiva en una buena universidad de su país. Pero una lesión en la rodilla puso en pausa sus sueños deportivos. Sin saber qué hacer, tal vez siguiendo a alguna chica, se anotó en un casting para una comedia musical. Para su sorpresa quedó elegido. No sabía que en ese momento su vida había cambiado para siempre. La ovación al final de cada función le provocaba sensaciones que nunca había experimentado y que desconocía que fueran posibles. Al terminar el colegio comenzó a estudiar actuación. Acostumbrado a emigrar, fue a la ciudad en la que se amontonan los sueños de los que quieren actuar, Los Ángeles. Lavó autos, fue camarero y cargó valijas. En sus primeras escenas recibió la recomendación de tomar sol y broncearse. Pero él persistió. No debe haber nadie en toda la industria, alguien con tanta perseverancia, nadie tan obtusamente pertinaz. Fue a decenas de castings. Hizo pequeños papeles hasta que llegó Risky Business. Esa escena del baile cambió todo. A partir de ese momento el resto sucedió a velocidad supersónica. En los años siguientes actuó en grandes blockbusters y en películas con mayores ambiciones artísticas. No le alcanzaba con la taquilla y las tapas de revistas, quería premios y prestigio. Antes de que llegara la década del 90, en sus primeros 7 años como actor lo dirigieron Francis Ford Coppola. El casting de The Outsiders fue una de las más grandes aglomeraciones de figuras jóvenes y promisorias de la historia del cine, un casting casi profético antes de que se lanzaran todas esas carreras como Matt Dillon, Patrick Bateman, Emilio Estevez, Ralph Macchio, Rob Lowe y Diane Lane entre otros, Ridley y Tony Scott, Martin Scorsese, Oliver Stone y Barry Levinson. En ese lapso compartió pantalla con Dustin Hoffman, Paul Newman y Robert Duvall entre otros. Leyenda, Cóctel, Días de Trueno fueron proyectos comerciales que no terminaron de convencer, pero en el medio estuvo Top Gun, la confirmación definitiva de su estelaridad. Después, ya establecido, ya siendo uno de los pocos grandes nombres de la industria, actuó para Spielberg, Kubrick, Anderson, Michael Mann y Cameron Crowe entre muchos otros. Tom Cruise dio muestras de su ductilidad a lo largo de estas décadas. Obtuvo reconocimiento crítico y varios premios, aunque nunca un Oscar. La industria en unos pocos años reparará esta omisión. La reconocerá no solo por su trayectoria, sino lo que hizo para mantenerla con vida. No faltará quien recuerde que Paul Newman ganó su única estatuilla por El color del dinero, film de Scorsese, cuyo coprotagonista fue Cruise. Pero está la otra faceta. La del actor de las películas de acción, el que quiere llenar cada cine del mundo, el que no siente vergüenza por su deseo por liderar la taquilla, por hacer estremecer a sus fans. No hay en Tom Cruise ni un atisbo de remordimiento por buscar el entretenimiento puro. Top Gun, Maverick es la más reciente muestra.
pero el ejemplo más cabal es la saga de Misión Imposible, de la que en poco tiempo se conocerá la 8ª entrega. También encabeza la serie de películas basadas en Jack Reacher, el detective solitario y mal llevado, creado por el novelista Lee Child. Algunos datos no tan agradables es la opinión que tiene Tom sobre su padre. Tom nos cuenta sobre su padre. Mi padre era un cobarde y un matón. Era el tipo de persona que si algo te salía mal, te pateaba. Fue una gran lección en mi vida, como te arrullaba, te hacía sentir seguro y luego, el golpe. Además, dio detalles de lo que sufrió en los colegios en los que estuvo. Debido a que su madre se separó y, por eso, se mudó varias veces, el joven Tom siempre empezaba de cero en cada escuela a la que iba. Esta particularidad le abría la puerta al bullying más severo. Tom nos cuenta. No tenía un amigo realmente cercano. Siempre fui el chico nuevo con las zapatillas equivocadas y el acento raro. No tenía a nadie con quien compartir cosas y confiar, estaba marcado. Esa soledad, tal vez, hizo mella en la introspección de ese instante de su vida. Todo derivó en algo místico, algo que se mantuvo con el correr de los años. Cruise quiso ser sacerdote porque era muy creyente, aunque luego abandonó esa intención porque también era algo revoltoso, robaba el vino de los curas del seminario en el que había entrado. En paralelo, su interés no solo estaba en el sacerdocio. También tenía una vocación por comunicar y mostrarse, lo que terminó de concebir instalado en Nueva York. En 1981 obtuvo un pequeño papel en Endless Love y no paró más. Eso sí, sus ganas de profesar una religión nunca se irían. ¿Qué es la cienciología? La iglesia que profesa Tom Cruise. De acuerdo a la definición que el sitio de la cienciología tiene en Buenos Aires, la etimología de esta religión proviene de las dos partes de su palabra, que en latín es el conocimiento en el sentido más amplio de la palabra y logos, que en griego es el estudio de. Por lo tanto, aseguran, es saber cómo saber. Su valor radica sencillamente en ser un corpus de conocimiento, lanzan en su web. Fundada por L. Ronald Hubbard, la cienciología se presenta como una posibilidad para ofrecer una ruta precisa que conduce a una completa y certera comprensión de la verdadera naturaleza espiritual de cada uno. En sus fundamentos consideran que el hombre es mucho más que un producto de su entorno o de sus genes. Sus agresivas consideraciones sobre la vida, su críptica manera de exponerse a la sociedad y las figuras que la profesan, casi inalcanzables para el público en general, le pusieron a este culto un dejo de misterio. Algunos investigadores, incluso, fueron más lejos, creen que son una logia que funciona como una secta. Cruise entró de lleno en esta religión en 1986 a través de la mano de su primera esposa, la actriz Minnie Rollers, de la que después se separó. De acuerdo a The Daily Beast, escaló posiciones importantes, a pesar de la etapa en la que estuvo alejado de esa estructura porque su entonces pareja, Nicole Kidman, no estaba tan de acuerdo con los ideales que mostraban. Una vez que Cruise se separó de Kidman, se metió casi por completo en la cienciología. De hecho, su carrera llegó a tambalear por la difusión de algunos videos en los que se lo ve aleccionando sobre este culto. ¿Cómo vive Tom Cruise la fe en la cienciología? En 2008, fueron varios clips que se filtraron acerca de cómo el actor vive su fe. Uno de los más extraños es el que publicó el desaparecido sitio Gawker, en el que se muestra a Tom Cruise hablando con el único objetivo de hacer notar la manera en la que actúa la religión en su vida. Sobre sus creencias Tom nos dice: Cuando eres cienciólogo y pasas por un accidente, sabes que tenés que hacer algo al respecto, porque sos el único que realmente puede ayudar. Somos el camino a la felicidad. Podemos traer paz y unir culturas. La cienciología no es el único aspecto extravagante en la vida de Tom Cruise. Su ligazón a esta debatida creencia, a la vez, se cruzó con una frase que sorprendió a todos: me voy a comer la placenta de mi hija. El embarazo de Katie Holmes, su tercera esposa, de Suri, se produjo en una época no tan fácil para la estrella de Top Gun. Durante ese tiempo, su fanatismo religioso había empezado a esmerilar su éxito en la taquilla. Pero un comentario tergiversado llevó a que se difundiera un mito sobre su vida,
algo que potenció un halo negativo a su alrededor. En una entrevista con la revista GQ, Cruise hablaba con Lucy Kaylin sobre las fantasías que tenía el público sobre los supuestos rituales que hacían durante los nacimientos en la cienciología. Entre ellos, como una broma, habló de comer placenta. La difusión de este contenido se masificó a partir de una nota que salió publicada en el portal del Daily Mirror, que le adjudicaba a Cruise la sentencia con verdaderas intenciones y no con su sarcasmo original. Palabras de Tom. Me voy a comer la placenta. Pensé que sería bueno. Muy nutritivo. Me voy a comer el cordón y la placenta ahí mismo. A pesar de que todo sonó tergiversado, no fueron felices sus dichos. A partir de ese momento, su carrera entró en un limbo del que pudo salir solo por su propia reinvención. La saga Misión Imposible fue su punta de lanza. Ante cada secuela, Cruise apostó a escenas cada vez más jugadas, poniendo por completo su cuerpo. Unos ejemplos fueron: atarse a un avión cuando despegó y tirarse con una moto por el aire. Esta ha sido la historia de vida de Tom Cruise. Con esto conocemos más sobre este talentoso actor. Si te gusta el contenido de Vidas Rotas, te invito a que te suscribas al canal. Te espero en la próxima historia.